Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues nos hemos venido ni más ni menos que a Villarejo de Salvanés, un pequeño pueblo de Madrid, donde estamos frente al Museo del Cine que ha montado Carlos Jiménez, que nos quejamos el otro día en Ámsterdam de que no teníamos en España Museo del Cine. Bueno, pues Carlos Jiménez lo ha montado, vamos a entrar, vamos a descubrir su colección y a ver qué encontramos. Vamos a ir pasando a ver cómo nos reciben y a ver lo que nos encontramos, que creo que va a ser... Muy buenas. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un auténtico placer. Encantado. Carlos Jiménez o Juan Carlos Jiménez, como prefieres. Me conoce como Carlos, así Carlos. como antes. Perfecto. Pues Carlos nos va a enseñar el Museo de Cine, que así de primeras os puedo contar que es único en nuestro país y que es tiene una colección que no existe en toda Europa, y creo que lo vais a comprobar, de verdad. Hay cosas increíbles que nos va a ir enseñando. Así que vamos a pasar y que Carlos nos muestre las joyas de la corona. Vamos dentro. Muchas gracias. Yo entrando, una de las cosas con las que me he quedado loco ha sido la moto, y ahora nos contarás de dónde viene, pero de dónde surge esta iniciativa que es privada, que es tuya, que es exclusiva, que no hay nadie ligado detrás, que has decidido montar este museo. ¿Cómo surge este proyecto? Porque yo he visto algunas cosas que son una auténtica maravilla por aquí dentro. Bueno, la verdad es que yo no estudié para coleccionista. Yo tenía 8 añitos, mi padre era una persona muy humilde, pero tenía una ilusión, tener un cine en su vida. Así que compró estos terrenos a plazos ya sin pagarlo, ¿no? Comenzó a hacer un cine, y como no tenía ni siquiera para pagar a un acomodador, pues yo, que tenía 8 añitos y era su único hijo, o sea, un operador, pues bueno, pues me dejaba de operador. Entonces yo con 8 años me inicié en el cine como proyeccionista, y me dejaba al cargo de 500 personas. Además, con este proyector. Este es el proyector, que aquí lo tenemos, del Cine Alegrías. Sí, es que mi padre empezó en Valdracete, que es un pueblecito que hay aquí al lado, alquilando ese local, y con este proyector, que no es automático, No, esto es un arcovoltaico, esto es de los... Exacto. Pues a mí me dejaba al cargo de más de 500 personas con este proyector, con 8 añitos. Y así como yo empecé. Pero es que en todas las cabinas estaban llenas de trastos viejos, es que íbamos con mucho retraso, Yo me he encontrado muchas máquinas de la época del cine mudo que la acoplaban a un lector de sonido y ya teníamos cine sonoro. Y ya teníamos cine sonoro. Bueno, pues entonces yo me aburría, pues claro, un domingo había 2 o 3 sesiones, la primera me gustaba, pero proyectar la película 2 o 3 veces seguidas ya me aburría, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Me metía en el cuarto trastero, porque antes no había servicio técnico, era el cuarto trastero. Yo he visto máquinas hasta con el motor de una lavadora, cada uno se apañaba como podía, ¿no? Me metía en el cuarto trastero, rebuscaba, cogía las piezas, las traía a mi casa, me entretenía, las arreglaba, entre comillas, algunas las estropeaba también, ¿no? Y bueno, y así es como empecé, jugando sin darme cuenta. Después ya fui mayor, luego ya vienen el rastro, luego los desembalajes, las antigüedades y los cines que cierran, y por último pues las subastas internacionales. Pues es una auténtica maravilla y vamos a empezar a descubrirlo. Pero lo primero, yo quiero saber de dónde sale esta pieza de colección, esta pedazo de moto de aquí, que es una maravilla. Bien, esto es un museo del cine, pero no nos ceñimos estrictamente a lo que es el proyector, porque dentro del cine hay mucho tipo de maquinaria. Y es que esa moto fue el regalo del primer acomodador de este cine, porque con esa moto ayudaba a mi padre a llevar los rollos de un pueblo a otro para proyectar simultáneamente una misma película en varios pueblos. Esto se ve que lo hacen en Cinema Paradiso, sí, con una bicicleta. Era una forma de aprovechar más la película que alquilabas. Claro, el problema que había es que si un día pinchabas te cargabas toda la cadena. O eso, a correr detrás de un pueblo a otro llevándola a pulso, que había que llevar los rollos manualmente, porque el concepto que tiene mucha gente del cine de mi edad ya no es con arco voltaico ni muchísimo menos, sino los grandes empalmados de películas, de coger un rollo, de coger todos los rollos de una película, y en aquella época era un taco de rollos con la película de pueblo a pueblo. Sí, bueno, lo que pasa es que la película viene dividida en rollos o en partes, claro. Entonces, por eso precisamente, hasta los años 80, en todas las cabinas de cine, veréis que aquí lo mostramos, que hay 2 máquinas. Había 2 máquinas para hacer el cambio de máquina
y así cambiar la bobina y así no parar la proyección, porque la película no venía en una bobina sola. En los últimos proyectores sí, pero antes no, venía en 6 partes, 8, 10, 12, y había que estar cambiando de máquina para no parar nunca la proyección. Para que se haga una cuenta a la gente, normalmente de las últimas que nosotros recibimos, los 90 minutos suelen ser 4 o 5 rollos de película. Y una película como El Señor de los Anillos, pues eran como 10 rollos de película. Bueno, Lo que el viento se llevó, por ejemplo, tenía 12 partes. 12 partes. Pues si eso lo proyectaras con un solo proyector, tendrías que hacer 12 descansos. 12 descansos. Aparte, las veces que se te cortaba, que eso es otra historia, ¿eh? Que esa eso ya es hablaremos otra. después. Pues vamos a ir pasando y en un segundito vamos a enseñaros más cosas que creo que os van a molar un montón, porque de verdad que es una auténtica chulada lo que hay por aquí. Si me permite, Sí, claro. Tenemos aquí otra pieza emblemática. Es que este proyector pertenecía a Samuel Bronston. Samuel Bronston era un americano que le gustaba mucho rodar las películas en España y es el proyector que tenía en su sala de pruebas. Por eso se ve que tiene abajo 3 bobinas, porque con esas bobinas ahí hacían los cortes, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo manejaba Phyllis Jordan, que era su asistente y su guionista. En Daganzo, en Madrid, Samuel Bronston rodó algunas de las mayores superproducciones del mundo en España, entre ellas, por ejemplo, El Cid y 55 días en Pekín, con todo ese elenco de gente haciéndose pasar por chinos, que eran gente de Madrid. Es maravilloso y una película que adoro, por cierto. Y además todavía tiene el récord Guinness de los decorados más grandes del mundo con la calidad del Imperio Romano. Con la calidad del Imperio Romano. O sea, uno de los productores más importantes. Pues aquí tenemos la cabina que tenía en su sala de pruebas. Su proyector. Pues vamos a seguir viéndolo porque esto, de nuevo, historia del cine. Y para alguien que ha trabajado en una cabina y dentro de un cine, mola muchísimo lo que nos vamos a encontrar, de verdad. Vamos para adentro. Sangre y arena, Blasco Ibáñez y este proyector en una bicicleta, que es lo que nos contaba hace un momento, que es como iban pueblo por pueblo antes para poder proyectar cine. Bien, este es el clásico biciproyector de 1925. La bicicleta servía de medio de transporte, pero algo más. Es que había muchos pueblos en los que no había luz eléctrica. La luz eléctrica no se extiende hasta 1905. Entonces, bueno, con la dinamo de la bicicleta, dando pedales, generaban la luz y otro daba a la manivela del proyector. Es decir, se necesitaban 2 personas y de esa forma pues algo salía. Tampoco pienses que el cine se veía entonces como ahora. No, o sea, con este método yo te aseguro que el cine ni se veía ni se oía. Ni se oía. Pero por lo menos tenía mucha ilusión. Y no eran los 24 fotogramas por segundo y había que tener en cuenta la iluminación y, por supuesto, en aquella época, con este sistema de proyección, la mayoría cortometrajes. No es que fueran cortometrajes, es que las películas no duraban más. Claro, es que eran... La primera película que más larga de la historia del cine fue Viaje a la Luna de Méliès, que duraba 12 minutos. Eso ya era una exageración en la época. Y era lo único que se podía proyectar y lo único que se rodaba en aquel momento, ya hasta que surge el sistema de estudios y empezamos a tener, tanto en Hollywood como en los que le siguieron, películas, largometrajes mayores, todos sin sonido, porque... Con sonido vamos a ver arriba una cosa que os va a encantar, pero no nos adelantemos. Vamos a seguir explorando este maravilloso museo. Porque aquí, y esto sí que quiero verlo así un poco a gran escala, pero es el origen del cine, lo previo al cine. Esta sala es lo que existía antes de que existiese el cine, la forma de proyectar o de mostrar imagen en movimiento, que tenemos por aquí varios de la época que simulaban el movimiento que posteriormente simuló el cine, que es lo que decía un profesor mío en la escuela, decía que el cine no es imagen en movimiento, simula imagen en movimiento al ser fotos una detrás de otra, y esto es el origen de todo aquello. Bien, nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar la historia del cine a través del aparato proyector, pero claro, es que esa historia tiene una prehistoria o protohistoria, ¿no? Y esa es esta parte donde mostramos la precinematografía. Mostramos una serie de elementos que evolucionan hasta llegar al cine, comenzando por los espejos mágicos japoneses, la esfera perforada china, la rueda de Faraday, el disco de Newton, una serie de elementos científicos que no se hicieron precisamente para que fueran juguetes, como luego así fue, sino que lo hicieron los grandes inventores de la época para demostrar a través de sus aparatos sus invenciones. Lo que pasa es que tuvieron tanto auge que al final se convirtieron en los juguetes ópticos más preciados del siglo XIX, terminando ya con la linterna mágica, de la cual tenemos una colección extraordinaria. Yo
Lo dijimos en el vídeo de Ámsterdam, cuando estuve en Ámsterdam hace apenas unos días, estuve en el Museo de Cine, tiene una colección de prehistoria del cine y no se acerca ni de broma a esta. Y es el Museo del Cine de Holanda, es el Museo del Cine de Países Bajos, que es bastante grande, bastante importante y no tiene una colección como esta ni de broma. Y además que no se puede grabar dentro y tuvimos que hacer fotos y no se acerca ni de broma. O sea que entre aquello y esto, para aprender de prehistoria del cine, yo me vendría por aquí porque hay auténticas joyas para ver y con la que explorar. Y como hemos visto, que no lo estamos señalando, todo etiquetado para que el que venga a visitarlo pueda descubrir qué es cada objeto, conocer su historia y saber de dónde proviene. Sí, aquí en las visitas guiadas que hacemos en el museo, la verdad que no solamente me encantan al público en general, sino que son especiales también para universidades, para colegios, que vienen muchos también aquí, personas que están estudiando algo de cine. Y la verdad es que lo bueno que tenemos nosotros es que estamos difundiendo una parte del cine que no se conoce. Yo he comprobado que aquí todo el mundo sabe con quién se acuesta fulanita de tal. Pero yo estoy seguro que si hacemos una encuesta diciendo al público simplemente que es una linterna mágica, la mayoría no te lo sabrían responder. Es decir, estos orígenes del cine son muy desconocidos y por eso es por lo que nosotros creemos que estamos ocupando una laguna, un espacio vacío. Y un espacio que debe recordarse que está aquí, en Villarejo de Salvanés, y que la gente puede venir a verlo. Creo que es muy importante y, honestamente, cualquiera que sea estudiante de audiovisuales o de algo relacionado con el cine debería venir. De hecho, ojalá me hubieran traído en mi época de estudiante, me hubieran traído a descubrir este sitio porque es una auténtica pasada. Vamos a seguir por aquí, que aquí hay otro rincón. Bueno, rincón. Esta es la sala mayor y vamos a explorarla en un momentito porque tiene de todo. Bueno, te recuerdo que estamos en un cine. En un cine, cierto, es verdad. Un sitio sagrado para el cine. De hecho, si me acompañan por aquí, como dirían los de este, ven un momentito, mira este cartel. Por respeto a los demás se prohíbe comer pipas y frutos secos con cáscara. Esto estaba en todos los cines de mi infancia. Ahora ya no se lleva eso, pero yo lo recuerdo de el cine en el que me crié, que era el cine Palafox en Torrejón de Ardoz. Y estaba prohibido comer pipas y frutos secos con cáscara y chicle. Sí, bueno, es que ahora nos ha cambiado un poquito la mentalidad. Ahora cada vez que ve a alguien este rótulo, se ríe. Sí. Pero en su época no se ría nadie. No. Era normal y corriente. Y nos dejaban entrar con palomitas y de todo, pero chicles y pipas totalmente prohibidas. También, ¿eh? Sí. Y con los bocatas. Y en el cine de verano al que iba yo, que era en Almería, en Carboneras, o en un cine en el que estuve de niño, que está por ahí la máquina, lo he visto el proyector, también nos dejaban entrar con todo. Así que vamos a echar un ojo, pero aquí hay un próximamente con carteles. Me gustaría tener un momentito en esto porque también es de diapositivas de cines, sí. Distintos cines, porque estoy viendo... Tenemos una enorme colección de diapositivas cinematográficas profesionales. Todo esto lo he conseguido directamente de los 225 cines que he adquirido. Estaba en las cabinas, porque hasta los años 60 no había tráiler. Esto del tráiler es una cosa moderna. Todos los proyectores anteriores a 1960 llevan incorporado un proyector de diapositivas de cristal. Y con estas diapositivas se hacía la publicidad, pero también se anunciaban las películas. Son anuncios de películas de los años 40 y los años 50. Y además, te voy a contar una curiosidad, si te parece bien. Sí, por supuesto. Bueno, es que las películas en la época se cortaban muchísimo, por una razón muy sencilla. Porque las copias se aprovechaban hasta la saciedad. Claro. Es que había una copia se tenía que estrenar primero el cine de estreno, pero es que hasta que no salía de allí no podía pasar al del primer reestreno, segundo reestreno, tercer reestreno, cine de barrio, cine de sesión continua, y cuando llegaba al pueblo llegaba a la mitad de la película, no, porque lo otro se había quedado por el camino. Y entonces, ¿qué ocurría? Se cortaban mucho. Entonces la gente se enfadaba. ¿Qué hacemos para que la gente no se enfade? Pues muy sencillo, editamos diapositivas cinematográficas profesionales de la época de chistes. Entonces, en muchos cines, cuando se cortaba la película, para que no se enfadara el espectador, le ponían un chiste. Que son estas que tenemos por aquí abajo. Estas que tenemos aquí. Y aquí arriba tenemos, fijaos, tenemos cosas como Rififi en la ciudad. Es que hay auténticas joyas, Agentes Doble. Yo te digo, todo esto está rescatado de los cines. Planeta Prohibido, con Leslie Nielsen. Ahí lo tenemos, un clásico de la ciencia ficción de los 50.
O sea, una auténtica maravilla de colección de estas diapositivas, porque claro, la gente hoy en día está acostumbrada a que las películas son digitales, van del tirón, nada se corta, no hay ningún problema, pero el celuloide se gastaba y se rayaba. Es que se manipula, una película tienes que manipularla. Cuando Claro, la manipulas, se araña. Simplemente el hecho de pasar por el rodillo una y otra vez, acaba destrozándose. Yo recuerdo tener que pedir a la distribuidora alguna película nueva, porque la copia que teníamos, cuando se proyectaban durante 8 o 10 meses, estaba destrozada. Me acuerdo de 2 casos, además películas españolas, El otro lado de la cama y Los otros. Tuvimos que pedir copia nueva, pero claro, en los años 40, 50, 60, que todavía era de peor calidad el celuloide, pues lo lógico era que sucediera lo que usted nos cuenta, que cuando llegase, porque esto también la gente no lo sabe, que primero se estrenaba en la gran capital, en los cines de céntricos, grandes cines de estreno, y luego iba pasando, abriéndose a los cines que iban alejándose hasta llegar a los cines de barrio, que era lo que nos contaba muchas veces nuestro compañero Miguel Juan Payán, que tenemos los cines que estaban en las afueras y luego ya llegaban a los cines de pueblo, que era donde llegaba la película, la pobre, totalmente destrozada. Y además, con el saco de la película venía el boletín de repaso. Y sabes que había diferentes grados de deterioro. Si la película venía en primer grado, es que venía bien. Si venía en segundo grado, ya venía medio bien. Y si venía en tercer grado, era prácticamente imposible proyectarla. Y cuando tenías un éxito como cualquier película de los 50, que era un llenazo, o muchas películas españolas de la época que llenaban las salas de cine, para cuando llegaban a los cines de pueblo, pues estaban las pobres deterioradas. No, lo siguiente, porque habían tenido cientos de visionados o miles de visionados. Pero también te voy a decir una cosa, el público estaba acostumbrado a ello. Entonces, hoy por ejemplo, pues vamos a un cine y se corta la película, bueno, no se corta, pero si se cortara 2 veces tampoco pasaba nada, ¿no? Pero es que entonces se cortaba decenas de veces y la gente, como estaba acostumbrada, no pues pasaba nada. Pues a lo mejor decían alguna gracia. Había 2 espectáculos entonces, el de la sala de cine y el de la pantalla. Y el de la pantalla. El caso es, yo, por ejemplo, mi padre recuerda de la época el hecho de que ir a un cine en donde él estaba viviendo en Madrid, que era en el Paseo Santa María de la Cabeza, era más caro que ir al cine en un cine de Vallecas, donde vivía mi madre, porque al estar más lejos llegaban las películas más tarde y era más barato ver las películas allí. Había categorías en los cines también. Y mi madre recuerda que hicieron cola, hicieron un viaje para ir al centro para ver La Guerra de las Galaxias en el 77, antes de salir con mi padre. Usted dirá, jefe. Usted dirá, me trata usted, me doy la vuelta buscando a mi padre normalmente. Yo lo que quiero ver es, hemos estado hace un momento en este rincón de aquí y quiero que me lo explique un poco, porque esto también es el arranque del cine. Bueno, aquí hay una pieza excepcional. Taller fotográfico de Emil Markovich en Francia, en París. ¿Qué es todo esto que encontramos aquí? Porque es lo mismo, esto es prehistoria del cine. Bueno, el cine y la fotografía tienen un nexo absoluto, ¿no? Incluso en las subastas de cine siempre van unidas a las de fotografía, ¿eh? La fotografía es un eslabón hacia el cine. De hecho, el cine no puede aparecer hasta que no aparece la fotografía instantánea. Claro. Por eso, precisamente, aquí mostramos El Señor Reposacabezas. Esto es de finales del siglo XIX. Esto es... Porque claro, como la fotografía no era instantánea, esto se hacía con placas húmedas de collodion, claro, y no se podía mover. Había que quedarse quieto durante un tiempo largo. ¿Cómo tiempo largo? 9 horas. 9 horas te sentabas aquí, apoyabas la cabeza y además era fundamental la luz del sol. Igual que para los rodajes. Claro. De hecho, los primeros estudios de Edison en Estados Unidos o de Méliès en Francia estaban acristalados por encima para que entrara la luz del sol, porque no había ninguna otra luz que pudiera igualarla. Entonces aquí se sentaba uno durante 9 horas y se hacía su foto. Si uno se movía un poquito, no es como ahora que salía turbia la fotografía, es que desaparecía y había que repetir. Hombre, te voy a confesar un secreto, ¿eh? Los muertos no se movían. Eso sí. Eso sí, y estoy viendo aquí también una pieza, pero esta ya es más moderna porque esta la he usado hasta yo, porque esta es la empalmadora. La clásica empalmadora de 35 milímetros. Esto es la empalmadora clásica que ha habido en los cines hasta que desapareció el celuloide y el digital lo ocupó todo. Sí. Y aquí es donde se empalmaba y se cortaba, pues tiene aquí la guillotina para cortar el exceso de celo cuando se empalma
una y otra, cuando se empalman los rollos, como decíamos antes. Esas son las que hemos usado nosotros. Veo que las has utilizado. Sí, de hecho me quedé con ganas de robar una cuando cerramos mi cine. Tengo una de rollo, pero no tengo una empalmadora. Mis compañeros sí se quedaron alguno con alguna empalmadora. Ya intentaremos recuperarla. Y esto es la versión un poco ampliada de lo que hemos visto antes. Bueno, este es el velovatio. Esto es igual, con una bicicleta para generar electricidad. Claro, eso es un tipo de bicicleta con una dinamo, y con esto pues se generaba la luz eléctrica cuando... Para poder proyectar una película. Iban a dar un cine a un pueblo y no había electricidad. Y aquí lo que hacemos en el museo es un recorrido cronológico. Empezamos por estos proyectores, que son los más antiguos, y acabamos por los más modernos. ¿Qué es lo que vemos? Las flechitas que nos están indicando aquí abajo. Podemos seguir el recorrido para, con un orden, ir sabiéndolo. Por cierto, fijaos en el pedazo de Oscar. No puede haber mayor homenaje al Hollywood clásico y actual que un Oscar de tamaño, que son 3 metros de altura. 4. 4 metros de altura. Bueno, ese Oscar tiene mucha historia también, porque es de las estatuillas que adornaban la puerta del Teatro Kodak cuando se celebraron ahí los premios Oscar en los años 70. Y además, traerlo de allí fue también seguro que una odisea. Aventura. Y además está toda la sala decorada con afiches, veo que de cine español, porque nos ha comentado antes que tiene una colección de unos 22.000 afiches, sí. Porque son normalmente de los cines que cerraban, ¿verdad? Sí, tenemos unos 22.000 afiches divididos en 48 exposiciones, porque nosotros también realizamos exposiciones allá donde nos llaman, sobre todo festivales de cine o museos, y aquí precisamente la exposición de afiches que tenemos son las películas más premiadas con los Goya del cine español. La primera fue Viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, del año 86, que recibe el Goya en el 87, porque sabéis que el premio Goya siempre se recibe con un año de retraso, porque son una condición sine qua non de la Academia, es que para presentarse como candidata a los premios Goya debe de haber sido estrenada en salas durante el año anterior. Como con los Oscar. Lo que pasa es que los Goya son un poquito antes, no puedes llegar. Los Oscar, con que estrenes el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, tengas una semana de exhibición en Los Ángeles, ya entras. Bueno, ahí hay una pequeña historia que a lo mejor te interesa. Sí, por supuesto. Estoy viendo, yo lo que recuerdo es que El viaje a ninguna parte, hace nada salió la edición libreto y que editaron en Blu-ray, y humildemente el autor del libreto he sido yo, y es una película a la que tengo muchísimo cariño por ello. Bueno, pues parte de los inicios de los premios Goya te lo voy a contar en la parte de las cabinas que tenemos, es el sitio... Que es la zona de arriba, que vamos a ver en un momentito, que tiene un par de piezas también espectaculares. Pero seguimos dando un paseo por aquí, y lo que esto es cómo va avanzando la historia del cine. Sí, vemos cómo va evolucionando toda la maquinaria, incluso, bueno, también tenemos cámaras, porque la mayoría son proyectores. Pero hay cámaras también. El proyector lo que nos muestra es la síntesis del movimiento, pero antes que de la síntesis está el análisis, y ese análisis se hace con las cámaras. Esto, por ejemplo, es una cámara del cine mudo de 1925. Por cierto, esta aparece mucho en Acacias 38, porque nosotros participamos mucho en películas y en series de televisión. Y hay todos los objetos, casi todos, están para que veamos su lugar de origen y de procedencia. Bueno, solamente cuando lo he rescatado yo directamente. Si se compran las más tareas del extranjero, pues lógicamente no lo sé. Pero las que sí son de cines, que son la historia es la historia de nuestro país a través de los cines. Sí, porque nosotros hemos rescatado cines en toda España. En Cuenca, en Asturias, estoy viendo, Madrid, Badajoz, hay allí hasta en Granada, Almuñécar, que es el cine en el que yo alguna vez he ido de crío. El cine España en Zaragoza, todo esto son rescatados o recuperados o comprados de los cines que han ido, por desgracia, desapareciendo. Primero están recuperados y luego están restaurados, pero no plenamente, porque debemos de conservar su aspecto antiguo. Esto no es como los coches, que lo dejan bien pintadito. Para que funcione y demás. Esto es para recuperar. Es como un mueble, no puedes quitarle su antigüedad. Y con aquí abajo una serie de elementos lumínicos, eléctricos. Pero bueno, lo principal es que este apartado, por ejemplo, porque aquí tenemos 8 subgrupos. Y este grupo, por ejemplo, está dedicado al cine ambulante de principios del siglo XX, 1900-1910. Destaca siempre los proyectores Pathé, porque la casa Pathé fue la que tomó el relevo de los hermanos Lumière y se convirtió en la primera multinacional del cine.
fueron los industrializadores del cine, aunque fueron los hermanos Lumière quienes le inventaron. Bueno, entre comillas, sé que de esto también se podría hablar mucho, Sí, ¿verdad? claro, evidentemente, con todos los orígenes y padres que ha tenido la situación y todas las cosas que ha habido previas a los Lumière, pero claro, los Lumière... Bueno, una cosa que lo llamaban la guerra de las patentes, que allí hubo hasta muertes por llegar Sí. el primero, ¿eh? Mira, por ejemplo, esta EG conserva todavía el mismo logotipo. Bueno, la EG fue una de las principales fábricas alemanas de proyectores de cine. Se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial porque fue la principal abastecedora de Hitler en los campos de concentración, sobre todo en el Auschwitz. Y luego ya se dedicó a los electrodomésticos, que es como ha llegado hasta nuestros días. 40 años trabajando mi padre en AEG, en electrodomésticos, en la época en la que ya no hacían proyectores y todo lo audiovisual lo llevaba en su momento Bueno, cuando Telefunken, que trabajaba con Es AEG. que hasta los años 30 hubo una industria en la fabricación de proyectores en el mundial bárbara. Por eso me llama la atención el logo, lo conozco un poquito ese. Y tenemos también por aquí... Bueno, aquí tenemos otra gran curiosidad del museo. Aquí tenemos tres cabinas completas, ¿eh? Pero tres cabinas excepcionales. Esta, por ejemplo, perteneció al cine-teatro más emblemático de Madrid, el Alcalá Palace, con proyectores de 70 milímetros. Que está aquí. El famoso Todao, ¿eh? Y aquí explicamos al público cómo era el Todao, con 70 milímetros, etcétera, etcétera. Esto es fotograma de 70 milímetros. Esto es fotograma de 70 milímetros, chicos. Este es cuando nos cuentan ahora que Christopher Nolan quiere proyectar su película en 70 milímetros, que Tarantino quiere proyectar Los Odiosos 8 en 70 milímetros, cuando ya no existen proyectores casi de 70 milímetros, este es uno de ellos. Bueno, es que hay una cosa clarísima, el fotograma analógico es la propia fotografía, y una fotografía, cuanto más se amplía, lo podemos ver en internet, más se difumina. Luego, si el 70 es el doble que el 35, se difumina la mitad que el 35. Entonces, el 70 se ha utilizado siempre para las proyecciones espectaculares. 70, no cinemascope. El cinemascope es una chapuza. El cinemascope, ¿sabes qué es? Que la película se graba comprimida y a través de un objetivo anamórfico se descomprime. Pero claro, al descomprimirla se ensancha y entonces pierde nitidez. Bueno, pero luego ya eso cambió y lo que hicieron es que se graba, lo que hacían era, por así decirlo, recortarlo para que no perdiera nitidez, pero que quedara del cuadrado en scope, que a mí visualmente en una pantalla de cine es lo que más me gusta, pero claro, si es en 70 milímetros, mejor, porque el scope de 70 milímetros no es el de 35. Cualquier persona un poquito entendida de cine se da cuenta si le están proyectando en 35 o en 70. Hoy en día, con el 4K en digital en casa, los que tengáis reproductor 4K y una tele medianamente buena, fijaos en las películas de los años 60, 70, incluso 50, que están siendo restauradas en 4K, se ven muchas de ellas mejor que los grandes estrenos actuales, porque el fotograma de 70 milímetros tiene todavía más resolución que incluso el cine digital. Y el ejemplo más claro que estamos poniendo últimamente siempre es Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, el Blu-ray era sensacional, pero lo del 4K es escandaloso, así que si podéis, o El puente sobre el río Kwai, son películas que se rodaron en 70 milímetros y que es una gozada verlas, poder recuperarlas hoy en día en una calidad así. Y no olvidemos una cosa muy importante, es que esta cabina tan completa está que tenemos los armarios amplificadores del Todao, 6 pistas totalmente independientes, con válvulas. Increíble. Con lo cual la cabina está totalmente completa, tanto en audio como en visionado. Y un cartel imprescindible, que se utilizaba mucho en aquella época y que nos gustaría que se volviera a utilizar mucho en todos los cines. No hay localidades. Ese es el cartel más bonito para una sala de cine. Con el cartel del Teatro Alcalá, 2 únicas funciones del sábado 27 de noviembre. O sea, es increíble. Con la venta anticipada en el Corte Inglés y Discos Manzana. Impresionante. Son proyectores de 70 milímetros. Son los proyectores que la 20th Century Fox encargó a la casa Philips para lanzar al mercado el formato de 70 milímetros. Cada proyector pesa 1.200 kilos. Es que... O sea que trabajo moverlos, también tenemos aquí. Sí, moverlos se necesita mano de obra. Y los sacos con las películas, con los rollos Así de película. es como llegaba la película a los cines. Llegaba, bueno, aquí en los pueblos llegaba pues en el autobús y esto lo dejaba en el saco en mitad de la plaza y a lo mejor estaba toda la semana hasta que llegara el domingo el saco en mitad de la plaza y no lo tocaba nadie. Nadie. Igual que hoy. No, igual que hoy me temo que no. Y aquí hay un rincón que a mí me toca el corazoncito porque yo he sido acomodador muchos años y todavía sigo trabajando en un cine, que es una sección de uniformes. Y esto, de verdad, esto lo digo, es un homenaje
a un trabajo que cada vez se da menos, que es el de acomodar a la gente, porque ahora mismo la mayoría somos personal de limpieza y solución de desperfectos, de problemas, pero aquí hay una colección de uniformes de cuando el acomodador era una presencia imponente y elegante que se encargaba de sentar a la gente en los cines. Nosotros hemos rescatado solamente en España 225 cines y siempre que me he encontrado un traje de acomodador yo lo he cogido, lo llevo a la tintorería y lo tengo guardado porque creo que también representa pues lo que era la figura del acomodador. Esto es solamente una muestra de lo que tenemos, porque aquí tenemos 1000 metros cuadrados pero necesitaríamos 5000 o 6000, entonces solamente ponemos lo imprescindible. Que también hay un uniforme de proyeccionista, de operador de cabina. Es que la bata de cabina era el uniforme clásico de los primeros operadores de cabina. Era el operador, eran casi alquimistas, llevaba una bata blanca. Eso del mono azul o eso fue muy posterior. Al principio, en los libros de los inicios del cine, siempre aparece el operador con una bata blanca. Es algo que, y luego, claro, evidentemente el cine lo ha romantizado en diferentes ocasiones y todos recordamos, en Cinema Paradiso era una camisa de tirantes y poco más, que un compañero mío decidió durante muchos años repetir ese uniforme y llevar en la cabina solo una camisa de tirantes. David, un saludo, esto eres tú, que lo sabes. Y a mí, de verdad, esto es un homenaje a esa gente que muchas veces nos olvidamos de ellos y que es maravilloso y que se ve el cambio y la evolución desde lo más imperial y elegante como el traje a las casacas o incluso con un corte casi militar allí. Es increíble el repaso de eso, de nuevo, historia del cine, de esos cines recuperados y rescatados que se ha encargado este buen señor de ir recuperando y de ir consiguiendo para traer a este museo. Más cosas que quieras enseñarnos de esta zona, que creo que es increíble y que solamente por los proyectores de 70 milímetros ya merece la pena ver, para que la gente, cuando tanto se habla hoy en día... Por ejemplo, esta otra cabina. Del Cine Olimpia de Jaén, por lo que veo, en Linares. Esta cabina la rescaté en Linares, en Jaén. Era el Cine Olimpia, un cine majestuoso que había allí en el centro, al lado de la Plaza de Toros, con los frescos de Manolete, algo extraordinario. Pero es que tan completa la trajimos que me traje hasta los pianos. Porque a mí me gusta recrear la cabina como era en su época. Yo conozco coleccionistas extranjeros que coleccionan solamente el crono del proyector. A mí me gusta todo completo, la máquina completa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el piano vertical de 85 teclas del siglo XIX con el que se amenizaba el cine cuando era mudo, porque sabes que debajo de la pantalla alguien que supiera tocar algo improvisaba la música. Que los indios corrían más, pues iba un poquito más deprisa. Corría menos, pues un poquito más despacio, ¿no? Y luego ya el piano de cola, que se utilizaba para cuando llegaban los cines compañías de teatro, porque el cine y el teatro también han estado siempre muy unidos. En su conjunto es una cabina muy buena también y muy completa. Es una maravilla lo de los dos pianos, es increíble y es algo que luego los que compramos, coleccionamos películas en Blu-ray o en DVD, cuando tenemos una película de cine mudo, y muchas veces la música que acompaña intenta emular lo que se hacía con estos pianos en directo y en vivo en aquellos momentos, que era cada vez una composición distinta dependiendo de quién estuviese al piano. Bueno, yo tengo varios pianos de la época del cine mudo y en uno de ellos me contaba su dueño, que el dueño era ya el bisnieto de quien lo había comprado. Y bueno, es que el cine era mudo y claro, pues mi padre pensó en comprar un piano para tener un poquito de animación durante la película, pero el problema que tuvimos es que cuando trajo el piano al pueblo nadie sabía tocar el piano. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con el piano? Y dice, pues muy sencillo. Pues se acordó de que el único que sabía tocar un poco era el sacristán de la iglesia. Y dice, así que le llamamos, le dejábamos pasar gratis y de esa forma ya teníamos música durante la película. Vamos a seguir explorando esta zona de aquí, que también es igual. Esto es otra de las zonas de evolución, sí, de cómo va evolucionando los proyectores y demás. Aquí tenemos un apartado dedicado exclusivamente al cine español. Proyectores españoles. No han sido muy destacados porque, bueno, durante muchos años siempre hemos ido a la cola de otros países. Aquí en España, con pelearnos contra nosotros mismos, hemos tenido ya suficiente, ¿no? Y eso nos ha ocasionado un atraso crónico, Y bueno, estos son proyectores que se han construido en España a partir de los años 40. Por ejemplo, el más famoso es el clásico OSA. Sabéis que había unas motos que eran las motos OSA. Su símbolo era un trébol de 4 hojas, que lo tenemos ahí también. Bueno, pues estos señores fabricaron estos proyectores que se convirtieron en los más famosos de España. El 70% de los cines de España han tenido una OSA en su cabina.
Se fabricaban en Barcelona, eran catalanes. Más y más historia. Y cines que si venís, algunos vais a reconocer, como el Cine Lepanto o el Cine Imperio en Carabanchel, o el que yo decía antes, que es este de aquí, que alguna vez, no muchas, pero alguna vez de niño, cuando iba de vacaciones en Almuñécar, el Cine Bikini, que es otro Bien, y proyector aquí tenemos un rescatado. apartado dedicado exclusivamente a la casa Bassmann. La casa Bassmann es la casa fabricante más importante de Madrid. Comenzó en la época del cine mudo, pero su fabricación la comenzó en el año 46 con este proyector, al que llamaron Erba, porque Bassmann es de origen alemán. Significa señor y va Bassmann, así que el nombre del proyector era el Erba del 46. Tenemos la mayoría de sus modelos y además nos une una gran relación con la familia, que hemos tenido el honor de recibirla aquí en varias ocasiones a ver los proyectores que ellos fabricaban en sus épocas. Como este de aquí, que es de los más grandes. Sí, bueno, vemos el más antiguo, al año 46, ya de los años 50, de los años 70, incluso aquí vemos ya, podemos ver a la vuelta, el último, que ya es el clásico proyector con la torreta de largometraje. Es lo último que fabricó la casa Bassmann en Madrid, considerada la primera fábrica fabricante de proyectores de cine de Madrid. Y aquí ya veis el salto de los rollos individuales al rollo de largometraje, que había que montar con la empalmadora y que había que ir cambiando, y que luego cambiaron, no mucho, pero sí un poquito, pero vamos, esto era lo básico que había hasta llegar al digital en los últimos cines que tenían sistema analógico, sí, bueno, que era que recogía la película, la proyectaba y se recogía. Una película más o menos tenía unos 3.000 metros de longitud, y estas bobinas caben hasta casi 4.000. Entonces, en la bobina iba la película completa, así con un solo proyector funcionaba el cine. No eran necesarias las dos máquinas de cabina que teníamos antiguamente. Esto es lo que hizo, simplificó mucho el trabajo de la cabina. Y además, la linterna ya no es de carbones, ya es de lámpara xenón, con lo cual tampoco tienes que parar para cambiar los carbones que se desgastaban. Y ya no, lo que pasa es que luego para cambiar las lámparas en el presente es complicado, porque hay que dejarlas enfriar y todo. Hay que tener una mascarilla, una mascarilla protectora. Sí. Y lo que pasa es que ya hemos dado paso al proyector láser, que es lo último y más moderno y que da una calidad estable y ya no se va la luz y cosas de esas. Todo va cambiando, pero esto tiene un encanto y un... Por mucho que hoy en día el sistema digital sea más cómodo y tal, el encanto de la proyección en 35 o en 70 milímetros en parte se ha perdido. Y esa evolución técnica es la que mostramos en el museo. En el museo. Desde la época precinematográfica hasta nuestros días. Que es una auténtica maravilla. Más cositas que tenemos por aquí. Aquí de nuevo más historia. Esto... Bien, este apartado está dedicado al cine doméstico de principios de siglo. Son proyectores casi todos de 35 milímetros. Porque es que al principio, o sea, no había ni el 16 ni el Super 8 ni estas cositas modernas, ¿no? Hasta los juguetes se hacían con películas de 35 milímetros. Hasta que ya, en 1922, es cuando aparece el Patebabi, tenemos ahí también, que es el primer proyector doméstico de la historia del cine. El cine en casa. El cine en casa. Patebabi, con película de 9,5 milímetros con perforación central. Eso tuvo un éxito bárbaro. Ha estado en el mercado durante 20 o 30 años. Es el predecesor del 16, del 8 y del Super 8. Y el predecesor del ver el cine en casa como estamos hoy acostumbrados. Sí. Lo que yo me pregunto es quién tenía dinero en España en el año 1922 para tener el cine en casa. El cine en casa, muy poca gente. Y hoy tenemos todos el cine en casa, y el que tiene mucho dinero tiene un sistema de proyección y una sala de proyección privada, como hemos visto en algunos casos. Además, como me estás cayendo bien, hombre, gracias. Te voy a contar otra cosita. Otra anécdota. Aquí hay muchísimas. El museo está lleno de anécdotas. Las anécdotas son lo mejor siempre. Porque la maquinaria a veces resulta fría. Pero cuando viene una persona mayor y le cuentas anécdotas que incluso muchas de ellas las ha vivido en su juventud, eso es lo que despierta la nostalgia. Y eso es lo que hace que este museo para él se convierta en único. Por ejemplo, cuando nos acordamos de la época del cine mudo, la imagen que tenemos es mudo y en blanco y negro. No, señor.
Sitúate en cuando se inventó el cine, en 1895, y tú la película la querías ver en color. ¿Cómo la vas a ver en color si no se había inventado el color? Coloreando los fotogramas también. No, mucho más fácil. Te comprabas estos filtros de colores. Ah, claro. Y si tú querías ver la película de color verde, pues ponías el color verde y toda la película la veías de color verde. ¿Querías verlo azul? Pues ponías el color azul. Yo esto lo llamo monocolor, porque solamente no podías combinarlo, solamente podías ver un color, de un color la película, de un color. No de todos. Otra cosa es que luego se coloreara a mano, como hacía Méliès o como hacía aquí en España Segundo de Chomón. Que es una de las figuras más olvidadas de nuestro cine y una de las que más deberíamos recuperar, porque no es que el cine, igual que no existe el cine sin los Lumière o sin Méliès, no existe el cine en general sin Segundo de Chomón, porque fue uno de los pioneros en hacer muchísimas cosas en el cine. Bueno, y trabajó para La Paté, y trabajó en Napoleón de Abel Gance, y en fin, lo que pasa es que murió demasiado pronto, pero este señor podía haber desarrollado muchísimo más esas inquietudes que tenía sobre el cine. Sí, pero lo que hizo es que en España somos de memoria frágil y nos olvidamos de gente. Correcto. Y Segundo de Chomón nos acordamos de la última, pero igual que, y es algo que yo envidio mucho de otros países con historia cinematográfica. Méliès se olvidó durante un tiempo, pero hoy es recordado en todo el mundo. Pero Méliès murió con toda su gloria, porque de Méliès se olvidaron. Pero antes de morir ya le reconoció un periodista y al final ya el propio gobierno francés ya le ayudó, porque ya le quedaba poco. Que es lo que en la invención de Hugo se romantiza y se cuenta un poco de aquella manera. Pero es que a Segundo de Chomón le tenemos totalmente olvidado. A toda aquella gente hemos ido olvidando. Y es una pena porque tiene la misma importancia prácticamente que Méliès en muchísimos avances tecnológicos de aquella época con el cine y en nuestro país. También coloreaba, bueno, se dice que es el Méliès español, no sé si correctamente. Sí. Y también coloreaba las películas a mano, bueno, el famoso su trucaje con el tren eléctrico, en fin. Y había combinaciones de colores que no se podían. Hay algunas cosas muy curiosas de aquella época que conviene recuperar y que conviene estudiar y ver en historia del cine. Y pasar por aquí y ver todo esto y hablar con este buen hombre que nos está contando todas esas anécdotas, recupera nombres como Segundo de Chomón. Que por favor, si no lo conocéis, investigad, recuperar todo lo que podéis de él, que os vais a alucinar la mayoría. Si no lo conocéis, quien lo conoce seguramente ya lo sabe. ¿Qué más cositas? Yo, en la otra habitación hay una cosa que quiero ver ahora, pero dinos por aquí qué más cositas quieres que enseñarnos. Bueno, aquí mostramos la evolución de la placa de cristal. En la parte de arriba vemos las placas de linternas mágicas pintadas a mano del siglo XIX. Eso se convierte en diapositiva. Estos son anuncios publicitarios. Que diapositiva significa vista diascópica. Vista diascópica significa vista translúcida. Porque es que antes no había spot publicitario en los cines. Antes la publicidad se hacía con vistas fijas, con diapositivas. Gran enciclopedia asturiana. Y hay algunas muy significativas. Por ejemplo, esto, campaña nacional de la alfabetización. Esto es que después de la guerra se dieron las escuelas para que fuera la gente mayor. He encontrado muchas placas contra la tuberculosis, que era una enfermedad muy temida en la época. Muchas placas del Día del Seminario, por ejemplo, o del Día del Emigrante. Pero fíjate qué curioso, al público hasta se le anunciaba con qué proyector le estabas proyectando la película. Curioso, ¿verdad? Pero el más curioso es este. Aviso, rogamos a... Tú venías al cine y si te querían buscar, el operador escribía ahí tu nombre y salía. Y tu nombre aparecía en la pantalla. Que no se enterara la protección de datos, ¿verdad? Porque claro, si no, hoy en día sería imposible. Pero en aquel momento era la única forma de avisar. Son verdaderas curiosidades que nos muestran cómo era el espectáculo cinematográfico en épocas La máquina cinematográfica OSA de la que nos has hablado hace un segundo, prohibido fumar en la sala, campaña contra el cáncer, un anuncio de publicidad de películas de Disney, uno de próximamente Pinocho. Y muy curioso, escrito a mano. Es que cuando el operador no tenía la placa, él mismo, con tinta china y con un cristal, se hacía su propia publicidad. Hipólito Gallista técnica moderna, y además Hipólito sin H. Tampoco hacía falta saber ortografía para escribir un anuncio en el cine. Lo sabía, sabía todo el mundo quién iba a buscarlo. Es una maravilla, de verdad. Y cámara de televisión Bosch, de Televisión Española, con la que nos ha contado antes que desde aquí se retransmitieron los mundiales. Sí, con esta cámara se retransmitieron los mundiales del 82 desde Barcelona, y bueno, es otra reliquia del museo. No es demasiado vieja, pero porque es del 82, pero tiene muchísima historia. Pero desde entonces ya evolucionó mucho este tipo de cámaras. Y esto es la vista móvil para la linterna mágica. Sí, bueno, la linterna mágica nos proyecta vistas estáticas, pero también había
placas móviles. ¿Y cómo hacían movimiento si todavía no se había inventado el cine? Pues a mano. Por ejemplo, esta es la reproducción, porque dije, es que nosotros también hacemos nuestras reproducciones cuando no podemos conseguirlo, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la reproducción que hemos llegado a escala para que lo pueda ver el público, de la placa móvil más famosa, de linterna mágica, más famosa del siglo XIX, y se llama Dormirón tragándose una rata. Consta de 3 cristales. En un primer cristal vemos a un señor que duerme con la boca abierta. Con un segundo cristal cogemos una rata y se la metemos en la boca. Ahí. Y ya que le hemos metido la rata en la boca, con un tercer cristal hacemos que se la coma. Bueno, esto que nos parece hoy tan pueril fue la placa móvil de linterna mágica más famosa en todo un siglo. Es que hay que mentalizarse en la época. Cada época hay que juzgarla en su contexto, si no, no nos salen las cuentas. Y esta época nos definía cómo se empieza a jugar con la idea de una imagen. Hombre, imagínate cuando aparece la linterna mágica, que había gente que no había visto una fotografía en su vida. El que no vivía entonces al lado de una catedral moría siempre en un retrato en su vida. Claro, tuvo un éxito asombroso. Tanto éxito tuvo que hasta estuvo después prohibida por políticos y reyes de la época, porque pensaban que con la linterna mágica no les hacían buena publicidad. Porque también los caricaturizaban mucho. Y hay que recordar, esto es lo de juzgar según la época, hay que recordar. La gente que vio por primera vez tren llegando a una estación salía corriendo porque creía que el tren les iba a salir y les iba a atropellar. Bueno, además es curioso porque cuando yo a los visitantes del museo les pregunto cuál es la primera película de los hermanos Lumière, no me dicen Salida de la fábrica de los obreros de la... No, que fue la primera, no. Me dicen la del tren, que es precisamente la que más impactó, claro, y la más famosa. Pero lo que ellos hicieron primero fue grabar a la gente saliendo del trabajo, de su fábrica. Es su primera película, que la podemos ver en YouTube. Sí, claro, todo ese trabajo se puede ver. Pero claro, yo imagino, siempre me pongo en la cabeza, cuando nos hablan del sentido de la maravilla del cine, en esa primera gente que estuvo allí y vio que un tren se les echaba encima cuando nunca habían visto nada en movimiento, algunos ni fotos. Bueno, es que los hermanos Lumière hicieron una cosita en su primera sesión. Yo de esto tengo mucho escrito. Pues yo tengo hasta los catálogos y los libros originales de los Lumière. O sea que yo no me baso en fuentes posteriores, me baso en las originales para luego escribir mis libros y mostrar mis conocimientos. En la primera sesión de cine de los hermanos Lumière, la película no empezó moviéndose. Querían impactar al público. Entonces empezaron con una imagen fija, estática. Claro, entonces la gente que había pagado su entradita, pues se mosqueó. Ya tenemos aquí otra sesión de Molteni, que Molteni era el principal proyeccionista y fabricante de placas de linterna mágica. Claro, pero cuando ya luego empezaron a ver que las imágenes empezaban a andar y que se movían, ya la cosa cambió mucho. Y que el tren venía hacia ellos, la cosa cambia. Y aquí nos querías hablar de este cartel, de una de las películas más emblemáticas del cine español de todos los tiempos, como es Marcelino Pan y Vino. ¿Y qué tiene de especial este cartel que nos quería señalar? Bueno, el museo también está decorado con algunas vallas que se llaman publicitarias, más famosas de la época, como La Violetera, de Sara Montiel, estrena del cine Rialto, a tenor del éxito del último cuplé, o Marcelino Pan y Vino, que aunque parezca mentira, es una de las películas más famosas internacionalmente que tenemos en nuestro país. En España. Sí. Aquí vienen turistas de otros países y dicen que la están viendo en las televisiones de sus países, ¿no? Y también presentamos una colección de copas, porque aquí en Villarejo de Sabanés hemos tenido un ciclista muy importante que era Mariano Díaz. Mariano Díaz en el año 65 ganó el Tour del Porvenir, fue subcampeón del mundo, corredor olímpico, corría con Eddy Merckx, con Peruena, con todos los grandes de la época, y era un asiduo del cine. Y entonces, antes de fallecer, quiso que sus copas estuvieran aquí. Le gustó mucho mi proyecto cinematográfico y como éramos vecinos y amigos, dice, pues mis copas que estén aquí contigo. Y aquí mostramos los 80 trofeos ciclistas que todavía le quedaban a Mariano Díaz, porque Mariano Díaz no corría para obtener trofeos, corría por vocación, pero y que tenía muchísimo más. Aquí en las fotos de aquí abajo con el equipo aquí le vemos entrando en la Vuelta Ciclista a España en el 67, corría en el Fagor, que el Fagor entonces era el principal era un equipo muy conocido, ciclista aquí en España, y estaba en posesión de la Cruz del Orden del Mérito Civil, medalla de plata al mérito deportivo, en fin, toda una figura de la época, Mariano Díaz. Pues vamos a seguir subiendo y vamos a seguir viendo más cosas que, de hecho, aquí hay un par de detalles históricos que merece la pena ser comentados. Ocupando el centro de la habitación tenemos este proyector, que hay que verlo desde este lado,
que tiene una historia cinematográfica reciente. Este proyector ha aparecido en una película, en una gran película recientemente. Sí, bueno, este es un Gaumont francés de 1910, está restaurado y está en funcionamiento, y es el que aparece en la película Mientras dure la guerra de Amenábar. Pues te digo que nosotros participamos mucho en películas y series de televisión. Lo malo de estas cosas es que cuando aparecemos en películas, los directores generalmente nos piden que los pongamos en funcionamiento. Claro, son piezas muy delicadas, pero al final lo hicimos y aparece funcionando en la película. O sea que en este caso sigue funcionando y sigue siendo operativo pese a todo el tiempo que ha pasado. Sí, su sistema es un arco voltaico, que sabes que hay que graduarlo manualmente, hay que estar engrasándolo manualmente. En fin, la verdad es que un operador, tú que eres un operador moderno, probablemente no sabrías trabajar con un proyector de este tipo. No, enhebrar, si me dejan lo mismo, os descubro cómo se enhebra, pero... Mira, aquí tiene su arco voltaico. Pero lo del arco voltaico y tal... Sus carbones, que entonces eran de baja intensidad, su pequeño espejo de 200 milímetros. Y bueno, todo esto echa humo, desprende calor, por eso las máquinas tienen chimenea, porque las máquinas desprendían humo por el arco voltaico. Y bueno, las modernas también tienen chimenea porque... para disipar el calor. Pero ya no es para que salga el humo, sino para ventilar la lámpara y por ahí disipar el calor, porque si no... Porque a día de hoy siguen recalentándose y si no tienes cuidado se puede parar la proyección de cualquier tipo de proyector. Eso lo hemos comprobado más de una ocasión. Pero esto es una maravilla, no, esto yo como mucho, y mis compañeros, yo fui cabina poco tiempo. Todo de origen, Pero mis compañeros serían capaces de enhebrarlo y ya está, lo del arco voltaico, lo de los carbones y demás, sí, ahí nos perdemos totalmente. Pero si te das cuenta, te voy a explicar un detalle, que no te has dado cuenta, creo yo. Seguramente no, con esta máquina yo me pierdo. Sí, porque de esto yo soy más que tú. Vamos, por eso hemos venido aquí. Hombre, claro, es que de proyeccionista moderno yo veo que ya casi... Además, fui muy poquito tiempo proyeccionista moderno. Bueno, pues es que lo que tenemos aquí es un lector de sonido. Es que este proyector le rescaté de un cine que estuvo funcionando hasta 1950 con un proyector mudo, pero es que como en cine se aprovecha todo, al proyector mudo, cuando nace el sonoro, le acoplan el lector de sonido y ya tenemos proyector sonoro. Claro, es un proyector de cine mudo con un acoplamiento sonoro. No me había fijado en él, es verdad que está aquí está el lector. Es el sonoro de los años 40. Claro. Y todo es de origen, hasta la bancada. Esta es su bancada original también, eran así de madera. Porque lo que nos iba a enseñar también era el proyector que hemos visto hace un rato. ¿Dónde estaba? Que no quiero perderme. Está por allí, ¿verdad? Este es. Bueno, esta es una cabina completa. Es que lo difícil... Vamos a ver, tú puedes conseguir una pieza de un proyector, tú puedes conseguir el crono, que el crono es la parte fundamental del proyector, pero conseguir una cabina completa y mostrarla exactamente igual que estaba hace 100 o 120 años, eso ya es un poco más difícil. Y esta es una cabina absolutamente completa, no le falta ni un detalle. Con este sistema se estrenó el Cantor de Jazz en 1927. Se caracteriza porque el sonido es gramofónico, es decir, el sonido va en discos de pizarra y el operador, más o menos a ojo, porque tiene unas marcas, pero bueno, esas marcas casi nunca les hacían caso, más o menos a ojo tenía que sincronizar el sonido con la imagen, lo cual obviamente nunca conseguía. ¿Qué ocurría? Pues que los cines nunca han sido silenciosos. Aquí con estas proyecciones llegaban los indios y nadie sabía si iban a chillar antes o iban a chillar después. Claro, se llamaba un cachondeo de miedo. Hasta que ya en 1929, pues esto es 1927, en 1929 la Warner decide fotografiar la banda sonora sobre la película y así si se corta todo. Pero es que con este sistema, con un simple fotograma que te faltará, ya no te coincidía el sonido con la imagen. Y además, pero es que además, en esta época te podías encontrar la película de tres maneras, porque 1927 fue un año de evolución tecnológica, cinematográfica. Si tú ibas al cine en esa época te podías encontrar la película de tres maneras. Una, muda, sin sonido. Otra, sonorizada, con sonido ambiente. Por eso tenemos ahí los gramófonos de ambiente de la época. Y otra, parlante, con sonido sincronizado. Tres formas de ver una película en una misma época. Porque el cine sonoro no se extendió al 10. Bueno, en España tardó 5 años en llegar, por ejemplo. Y además los actores estaban acostumbrados al lenguaje mímico. Y claro, pues muchos fracasaron, otros salieron adelante, hubo una revolución en todos los aspectos. El cine sonoro, una de las mayores revoluciones que trajo fue el hecho de que hasta los años finales de los 30, 40, inicios de los 40, no había doblaje. Porque no... Entonces hubo una enorme cantidad de actores, guionistas, directores que viajaron a Hollywood
para hacer las películas en castellano. Y una de las versiones más conocidas y que se puede recuperar, de hecho la tenéis editada, viene con cualquier edición de Drácula, es el Drácula en español que rodó Todd Browning por las noches. Cuando terminaban de rodar el Drácula en inglés, se ponían a rodar Drácula en castellano, con voces de toda Latinoamérica y de España. Y allí se fue Buñuel, y allí se fue todo el mundo a intentar labrarse una carrera porque todavía no se podía doblar cine. Y esto es el arranque de la voz en el cine, que da pie a ese lector de sonido que hemos visto y que da pie al cine tal y como lo conocemos. Es el origen de todo. O sea, esta cabina es... el inicio del sonoro. Esto es de otro planeta. O sea, esto sí que es una joya. Hombre, increíble. Ha habido otros sistemas experimentales, muchos, pero el que ya tuvo definitivamente éxito fue este. Porque antes este es el Vitaphone de la Warner. Porque antes del Vitaphone, pues bueno, hubo otros sistemas, por ejemplo la Gaumont, tenía un sistema de fuelles por aire, eso, pero el que ya da lugar definitivamente al cine sonoro es este, el Vitaphone de la Warner. Dicen que estuvo a punto de la quiebra y entonces decidieron convertir el mudo en sonoro. Si no fuera por eso, a lo mejor seguíamos con el cine mudo, porque la verdad es que era otro lenguaje diferente. Sí. Y la gente estaba acostumbrada a él. Hubo gente que no admitía el cine sonoro. Y en muchos cines tenían que elegir una misma versión de una película o en mudo o en sonoro, porque había gente que prefería el mudo antes que el sonoro. Y gente que perdió la carrera porque no tenía voz para ser actor de sonoro, y películas que se rodaron para ser... gente que se defraudó, porque claro, con el cine mudo tú te imaginas la voz del actor, pero claro, cuando luego era su voz real y no coincidía con la que tú te imaginabas, pues claro, ya la cosa no funcionaba igual. Y películas que se rodaron con la intención de que fueran mudas y que el salto al sonoro las convirtió en películas sonoras. Y películas que se crearon solamente para demostrar la potencia del sonoro, como Adiós a las armas. Y películas como M, el vampiro de Düsseldorf, fue concebida como muda, y si ves la película te das cuenta de que esa película estaba pensada para ser muda. Hubo dos aspectos técnicos que fueron los que decidieron ya la llegada del sonoro, y fue la amplificación y la sincronización. Al principio, el fonógrafo de Edison, del cual nosotros tenemos también en el museo varias piezas, fue anterior al cine. Luego el cine ya nació sonoro. Pero claro, faltaba la sincronización. Pero es que además todavía no se había inventado la válvula triodo, que la válvula triodo era la que produce la amplificación. En el momento que hubo sincronización y amplificación es cuando ya nace el cine sonoro. Y este es el origen, esto es con lo que se proyectaba el cantor de jazz. O sea, y además la cabina completa, hasta el altavoz de la época, todo está completo, todo, absolutamente todo de la época, hasta las lámparas. Hasta las lámparas, o sea, es increíble. Esta es de esas piezas que dices, hay que ver sí o sí, porque esto sí que es parte imprescindible de todo lo que conocemos como cine actualmente. Es el salto, el mítico salto del cine mudo al cine sonoro. Y a la proyección, porque estaba muy bien grabarlo, pero había que luego proyectarlo. Y para proyectarlo hace falta esto. Además, te voy a comentar una cosita. Como yo sé que tú no eres solamente un gran cinéfilo y un sabedor del cine, sino que además pues has actuado como acomodador o como proyeccionista, vas a ver una cosa única también, que te va a llamar muchísimo la atención y que seguramente no habrás visto en tu vida. Por favor. Sepárate un poquito, por favor. Vamos hacia allá. Hacia acá. Hacia allá, para que lo podamos ver bien. Un proyector triple. 1927. Había cabinas de cine que no medían más de 1,5 metros cuadrados. Y por eso decidieron hacer proyecciones dobles o triples. Son 2 cronos, es decir, en realidad son 2 máquinas y otra central con vistas fijas que se aprovecha para los anuncios, las diapositivas que hemos visto. Son piezas únicas que luego desaparecieron muy pronto en el mercado porque no tuvieron gran éxito. Es increíble, o sea, este tipo de proyección es increíble. Y además, este proyector está fabricado por la famosa Gaumont francesa. Si te das cuenta también, al fondo tenemos una caja, que es de la época, numerada. Es la caja protectora de las películas, porque las películas eran tan inflamables, se ardía como la pólvora, que los rollos que nos estuvieran proyectando había que guardarlos en cajas de hierro para preservarlos del fuego. Algo que también habéis visto en Cinema Paradiso. Los bombos que vemos en la clásica silueta del proyector del cine con sus bombos, son bombos cortafuegos, no tiene otra misión. La película puede ponerse perfectamente sin los bombos, pero siempre se ponen los bombos porque son cortafuegos. Para impedir que aquello echase a arder y se llevase el cine por delante.
Y nosotros hemos rescatado máquinas quemadas precisamente por la película. ¿Ves en las películas del oeste cuando prenden la pólvora y sale? Sí, pues yo cuando era pequeñito jugaba a quemar las películas y hacían lo mismo. Hasta que un día me vio mi padre y ya se me acabó el juego. El Cinema Paradiso lo enseñaban, cómo echaba a arder el cine por eso. Y ha habido grandes desgracias en los cines siempre por culpa de la película, porque era material muy inflamable. Hay que tener en cuenta una cosa, la película es material muy inflamable y resulta que a 30 centímetros tenemos un arco voltaico donde se producen 3000 grados. O sea, eso es una bomba. Una caja de detonación. Por eso te voy a contar otro secreto más. Por eso inventaron la cubeta nártica o cubeta de agua. Esa cubeta de agua la intercalaban entre el arco voltaico y la película y de esa forma, al pasar los rayos calóricos por el agua, se enfrían y no inflamaban las películas. Pero había un pequeño problema. Es que a los 20 minutos el agua entraba en ebullición. ¿Qué hacían? ¿Cambiarla continuamente? No. Se iban a la caja de herramientas. En la caja de herramientas había ácido sulfúrico, ácido acético, sulfato de cobre, agua destilada, cosas con las que tú no trabajas ahora, ¿vale? No. Bien, pues iban al botecito del ácido sulfúrico, cogían 2 gotitas, las echaban en el agua y así se mantenía fría. Fíjate qué forma de trabajar un operador de cine. Año 1927. Era un alquimista. Era un oficio de alto riesgo. Era un alquimista, era una persona que tenía que tener en cuenta 1000 factores, trabajar con 1000 condicionantes y entender cómo calibrar un arco voltaico, cómo calibrar la lámpara de carbón, cómo tener controlado esto, cambiar los rollos, cambiar de máquina. Bueno, y hasta los años 70 la sala de cine ha estado considerada como un sitio de alto riesgo. Por ejemplo, en este cine, la licencia es de 1967 y en la licencia se autoriza a una industria molesta, insalubre y peligrosa. Como trabajar en una mina. Y ahora es darle un botón. Es que el cambio es radical. Bueno, es que era obligatorio además que en una cabina de cine hubiera mínimo 2 personas. El operador, debidamente acreditado con su título y todo, y el ayudante de cabina. Y además legalizadas, indicadas y todo esto, Ahora en Kinépolis tenemos creo que 2 para 25 salas. Yo ahora mismo en la mayoría de cines no hay nadie. No hay cabina, no hay gente operando en cabina. Bueno, y sabes que el proyector desaparece, porque ahora ya lo que empiezan a imponerse en otros países es la pantalla LED. La pantalla gigante LED, que eso sería simplemente cambiar un módulo y ya está. O sea que la cabina, el futuro de la cabina es una desaparición. Yo la pantalla LED todavía no lo veo muy claro. El proyector láser sí. Bueno, pero el proyector ya está funcionando. Ya hay algunas, en España hay varias ya. Entonces, el futuro seguramente va a ir por ahí. Yo creo y deseo pensar que va a ser el proyector láser, que es lo que se está imponiendo en muchas cabinas y que he visto alguno que da una calidad increíble. Lo prefiero al LED, porque el LED creo que todavía no está ahí. Bueno, pero tú todavía tienes una mente muy romántica. Pero sí, puede ser. Al final hay que ser un poquito más pragmático. Es que el LED cuesta mucho más dinero todavía que lo otro. Sí. En el momento en el que cambia el precio, evidentemente. Digo el futuro puede ser 10 años o 15 o 20, no lo sé. Ojalá no. Pero el futuro es que un proyector no es necesario. Yo espero que siga siéndolo, porque si no, se pierde parte de ese romanticismo de ver una película, porque si no, Teleled es la de mi casa. Que yo soy romántico. Mira, a mí los libros me gustan leerlos en papel, pero me han regalado una tableta y hay libros que no los tengo en papel y al final paso por la tableta. Yo quiero pensar que habrá un pequeño punto de romanticismo todavía en ir al cine. Sí, como ahora filmar como Tarantino eso en 70 o en 35 en cine analógico, o los coleccionistas que hay que filman en Super 8, pero es puro romanticismo solamente. Sí, pero queda ese punto todavía, lo rescatan, lo van a seguir rescatando. Vamos a cortar esta conversación que no nos vamos a poner de acuerdo. Ojalá mantengan los platos. Estos sí que son los platos más modernos. Esto es como se proyecta, los ha proyectado hasta la llegada con su aro. Este es el último sistema que ha habido ya de proyección con los platos desenrolladores, con los cuales la película no es necesario rebobinarla. Es decir, podría estar proyectando una película en bucle que se llama ahora, indefinidamente, porque en los proyectores normales, cada vez que pasas la película, tienes que volverla otra vez, porque claro, la película en el proyector tiene que pasar de forma invertida para luego verla en la pantalla en su posición normal. Esto lo que hace es la máquina sale de un plato,
lo recoge en la máquina y luego pasa a otro plato que es el que lo recoge. Tenemos los dos sistemas. Primero fue la torreta desenrolladora, en la cual sí hay que rebobinar la película, y luego ya lo último, los platos desenrolladores. Los platos, que esos ya te lo dejan todo preparado para la siguiente proyección. De hecho, te permiten tener 2 películas por sala, porque hay un tercer plato que puedes colocar el rollo de una película y si hay que cambiarlo, se proyecta ese. Siempre va a quedar un plato libre. ¿Qué tiempo es lo de los platos? Y qué penita haberlos perdido. El romanticismo de nuevo. Los platos eran muy chulos y había que enhebrar y saber enhebrar, si no te cargaban la película. Alguna he liado yo con eso. Pues esto es el... Y esto es la cabina más moderna que presentamos en el museo. Esto es por así decirlo, el final del recorrido. Con todo lo que conlleva una proyección de este estilo. Que estas... Incluso el sonido Dolby, ahí lo tenemos. Ahí atrás está el clásico sonido Dolby de los años 80. Eso es el rack de sonido. Luego ya ha evolucionado también. Sí, ahora los racks de sonido son naves espaciales. Hay que estar casi más pendiente de ellos que de las máquinas. Y así, como hemos dicho antes, cómo llegaba la película al cine. La película llegaba en un saco, en esas latas. Y en esas latas, cada lata es una parte, y dependiendo de la duración de la película, pues podía tener más partes o menos, que luego se unían en una sola bobina. Y esto es una mesa de montaje. Y la mesa de montaje no podía faltar tampoco en la cabina. Aquí esto es imprescindible para saber, cuando viene una película, vienen rollos, hay que montarla ahí, con la empalmadora que hemos visto antes, para conseguir un rollo gigante de toda la película, que es lo que se ponía en los platos. Y eso es lo que yo conozco, porque esa es la cabina en la que yo he operado. Ahora ya no hay que operar nada, pero esa es la que conozco. Y es una auténtica maravilla recordar todo eso y mirarlo con un puntito de nostalgia. Tenía su encanto. Ahora que todavía vive el operador que teníamos aquí en el cine, pues por ejemplo, pues sabes que con los carbones es un arco voltaico y eso desprende mucho calor. Pues fíjate, en pleno verano, en una cabina de cine, que entonces no había aire acondicionado, con todo el calor que desprende la linterna del proyector. Pues él que siempre cenaba muy prontito, a las 7 de la tarde, se traía una merendera con las judías, y las metía en la linterna, y luego estaba la judía calentita. Además ibas a la cabina y el operador estaba sin camisa y sin nada, estaba sudando a chorros, y con las judías calentándose dentro del proyector. Son estampas, hoy son estampas ya de otra época, que las vemos con mucho romanticismo. Hoy las cosas se ven de otra manera y bueno, tampoco se echa de menos la gente joven lo que no se ha conocido. Pero debería conocerse, aunque no se eche de menos, debería conocerse, sobre todo para tener ese recuerdo y para saber algo imprescindible, de dónde venimos para saber dónde estamos. Si no, es imposible conocer y apreciar dónde estamos. A veces damos por fácil o por conseguido algo que ha costado muchos años y que ha costado más de un siglo llegar hasta el punto en el que está el cine hoy en día con la tecnología, y nos olvidamos de que partía de una linterna mágica o de algo por el estilo. El ejemplo más fácil es eso, la evolución de la proyección de estática a dinámica. Vamos a ver, esto fue un proceso, el proceso del nacimiento del cine duró 2 siglos y medio, 250 años, desde que aparece la linterna mágica hasta que dan su primera proyección en Lumière. Ahora, cualquiera que conozca un poquito el funcionamiento de un proyector de cine, con la cruz de Malta, el sistema de movimiento, digamos, si esto es lo más fácil del mundo. Bueno, es lo más fácil del mundo cuando se conoce, claro. Pero tardaron 2 siglos y medio en descubrirlo, ¿no? Ese es el asunto, que hemos tardado muchísimo tiempo en llegar a este punto y creo que merece la pena conocerlo, y creo que merece la pena venir a este cine a descubrir ese viaje por la historia, desde la prehistoria del cine hasta los últimos proyectores analógicos, que de aquí ya se dio el salto al digital, que es lo que existe hoy en día. Sí, tenemos uno digital, pero ya no lo ponemos aquí, porque un proyector digital, ya sabes, es un cajón cuadrado que no tiene ninguna estética. No. Es que además en estos proyectores se guardaba hasta la estética. Claro. Tiene ese punto de recuerdo del cine clásico y de ver elementos que tienen ese punto de esa belleza que hoy se ha perdido, por desgracia. Estamos ya casi de despedida y queda quizás lo más importante, que es preguntar lo primero, para que la gente quiera y pueda venir. Nos encontramos en Villarejo de Salvanés. El Museo del Cine está donde estaba el antiguo cine, si no me equivoco, y la dirección, para que la gente lo sepa, horarios, cuándo pueden venir a visitarlo, cómo va a encontrarlo. Bien, es un museo del cine dentro de un cine, el clásico cine del pueblo, que estuvo funcionando durante 40 años, y lo abrimos los fines de semana, sábados y domingos a las 12:30, con visita guiada incluida.
Y hasta las... No, hasta que termina la visita Hasta que termina la visita guiada. Bueno, esto para el público en general. Luego aparte están las visitas concertadas, que entonces ya pues institutos, grupos, asociaciones culturales, eso ya ellos eligen el día y la hora. Pero al público en general, sábados y domingos a las 12:30 de la mañana hacemos una visita guiada. Y esto nos ha contado antes que este museo lo inauguró Enrique Cerezo, vino aquí a la inauguración. ¿Qué es lo que necesita este museo ahora? ¿Qué mensaje hay que transmitir para que la gente, para cuidar un poquito más este museo y para que tenga una mayor repercusión? Bueno, lo primero, la finalidad del museo. ¿Por qué está aquí el museo? ¿Por qué lo mostramos y por qué coleccionamos? La respuesta pues suele ser bastante sencilla. Lo único que queremos es mostrar la historia del cine a través del proyector. El visitante que entra aquí va a ser informado desde la época precinematográfica, desde 1646 hasta nuestros días. Pero viendo los proyectores o los artilugios de origen de cada época. Es decir, es una enciclopedia viva. Y eso es lo que queremos mostrar, la historia del cine a través del aparato proyector. A través de ahí, a partir de ahí, pues bueno, de momento es una institución privada y yo confío en que algún día las entidades públicas se den cuenta de que en España tenemos aquí la mayor colección de Europa y que se tomen más interés del que ha habido hasta ahora. Porque yo he estado en el Museo de Holanda, he estado en el Museo de Reino Unido. Creo que España se merece un museo de cine apoyado también por las autoridades y que sea oficial y que pueda tener la repercusión que se merece. Y de verdad, viendo la colección, no se me ocurre mejor museo del cine que este para que sea justo eso. Es una auténtica maravilla y para quien sea aficionado al cine, quien quiera al cine y quien quiera descubrir cómo nace el cine y cómo ha llegado hasta donde está, es una auténtica pasada. Así que si podéis de verdad acercaros, porque yo me he quedado totalmente maravillado con este rincón. De corazón os lo digo, es una auténtica pasada. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Yo voy a ver si puedo organizar visita con familiares y amigos porque es increíble, de verdad. Pues si asistes a una visita guiada te encantará. Porque Estoy además convencido. tenemos una cualidad que yo no sabía que la teníamos y es que despertamos la nostalgia del visitante. Cuando viene una persona mayor y le hablamos de la historia del cine y él se acuerda de cuando él era joven y iba al cine y coincide con algunas situaciones, la verdad es que es puramente nostálgico. Bueno, hasta se nos ha dado el caso de venir a celebrar aquí cumpleaños de operadores, pero sin decirles dónde iba, sino alquilar un autobús en 2 ocasiones, alquilar toda la familia un autobús y venir la familia entera sin decir al señor que ya tenía 80 o 90 años que iba a un museo del cine donde iba a ver los proyectores con los que él trabajaba cuando era joven. Bueno, eso ha sido emocionante, muy Pues tiene que ser una auténtica pasada un viaje así y una visita guiada por este rincón que es una auténtica maravilla. Así que de verdad, muchísimas gracias por invitarnos y espero que vengáis a verlo y que lo disfrutéis como nosotros porque es increíble. Muchísimas gracias. Gracias. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.